Bienvenidos, bienvenidas a tu podcast Acceso y Derecho, el acceso a la justicia explicado en nuestro idioma. Soy Elizabeth Chía y estoy encantada de participar en este episodio que lleva por nombre El derecho en la vida cotidiana, cómo las leyes influyen en nuestras decisiones diarias. Es importante mencionar que este es un episodio especial que forma parte de la Jornada Universitaria del Conocimiento que lleva por nombre Ciencia Universitaria a Favor de la Paz, organizada por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En este episodio, las y los integrantes del Grupo Disciplinar Estudios en Ciencias Jurídicas, Forenses y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política Los Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa abordará un aspecto del derecho que influye en nuestra vida diaria. Iniciamos. Bajo un mismo muro, derechos al aire, siempre bienvenidos al podcast Acceso y Derecho, el acceso a la justicia explicado en nuestro idioma. Hola, ¿qué tal? Soy Teresita Lugo Castro y les hablaré del derecho familiar. Imaginemos por un momento cómo nuestras vidas están profundamente conectadas con nuestra familia y con las relaciones que establecemos en nuestro entorno, desde los momentos de alegría hasta las situaciones difíciles. La familia es, para muchas personas, el primer espacio donde desarrollamos derechos y responsabilidades. Ahora bien, piensa en todas las decisiones que tomamos en relación con nuestros seres queridos. El nacimiento de un hijo, los compromisos de pareja, el cuidado de padres o familiares mayores, incluso situaciones de separación y de reconciliación. El derecho familiar está presente en cada una de estas decisiones. Es el conjunto de normas que nos acompañan en estos momentos, protegiendo y orientando nuestras relaciones familiares para que se den en un marco de respeto, justicia y equidad. Sin este conjunto de normas, no tendríamos un respaldo legal que nos ayude a resolver conflictos o a proteger a los más vulnerables, como los menores o los adultos mayores. Así que, cuando hablamos de derecho familiar, no hablamos de algo lejano o abstracto. Hablamos de una parte fundamental que regula y da soporte a las relaciones más cercanas y cotidianas en nuestras vidas. Desde los matrimonios hasta las custodias de los hijos, el derecho familiar ayuda a construir una sociedad en la que cada miembro de una familia puede encontrar protección y respeto. Entonces tenemos que el derecho familiar regula las relaciones dentro del núcleo familiar. Abarca temas como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, la patria potestad, la adopción y el patrimonio familiar. Es fundamental porque establece los derechos y obligaciones de cada miembro en la familia, asegurando que se respeten sus intereses y se mantenga un entorno adecuado. Por ejemplo, al casarnos, el derecho familiar establece las obligaciones de cada cónyuge y, en caso de divorcio, define la división de bienes y la custodia de los hijos. En situaciones de separación, el derecho familiar protege el bienestar de los menores, asegurando que sus necesidades sean atendidas y que se mantenga una relación con ambos padres. En caso de separación o divorcio, se regula la responsabilidad económica de los padres para cubrir las necesidades de los hijos, como su educación y alimentación. Con esto nos referimos a la pensión alimenticia. Imagina que una pareja con hijos decide separarse. El derecho familiar les ayuda a establecer un acuerdo sobre quién tendrá la custodia de los hijos y la responsabilidad de la manutención, asegurando que el interés superior de los menores sea la prioridad. Conocer estas leyes nos permite entender cómo tomar decisiones en situaciones críticas y saber que la ley protege a cada miembro de la familia en situaciones difíciles. El derecho familiar busca proteger el bienestar de todos los miembros de una familia y conocer estas leyes nos da herramientas para actuar de manera informada y responsable. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Leonel Valenzuela y les hablaré un poco del derecho civil y cómo aparece en nuestra vida diaria. Partiremos
en pensar cuántas veces en la vida nos encontramos firmando acuerdos, desde el contrato de una casa o un auto hasta un simple préstamo de un amigo o el reparto de bienes. Estas son relaciones que establecemos casi a diario y que necesitan estar reguladas para que se den en un marco de respeto y justicia. El derecho civil es una de las ramas más amplias y fundamentales del derecho y regula prácticamente todas las relaciones entre personas en su vida cotidiana. Se le conoce como el derecho de la vida diaria, porque comprende desde los contratos que firmamos, como el arrendamiento de una casa, hasta la clasificación de bienes. Sin el derecho civil, nuestras interacciones personales no tendrían un marco legal que garantice justicia y equidad. Para entender mejor el derecho civil, podemos desglosarlo en varias áreas principales. Personas y capacidad legal. Esta área establece quiénes tienen derechos y obligaciones legales y define la capacidad de las personas para actuar dentro del sistema jurídico. Por ejemplo, regula a partir de qué edad alguien puede firmar contratos, celebrar actos jurídicos o administrar sus bienes. El derecho civil asegura que todas las personas, desde los menores de edad hasta los adultos mayores, tengan la protección adecuada en cada etapa de la vida. Esto es particularmente importante en casos en que las personas puedan necesitar representación o protección especial, como sucede con los menores o las personas que no pueden gestionar sus bienes por sí mismas. Contratos y obligaciones. Quizás la parte más cotidiana del derecho civil son los contratos, que están presentes en muchas de nuestras decisiones diarias. Un contrato es básicamente un acuerdo entre dos o más personas que genera derechos y obligaciones para todos los involucrados. Un ejemplo común es el contrato de arrendamiento de una vivienda. El arrendatario se compromete a pagar una renta, mientras que el arrendador debe asegurar un lugar habitable y adecuado. Este acuerdo beneficia a ambas partes y se establece bajo condiciones claras y justas. Los contratos también comprenden desde la compra de bienes y servicios hasta acuerdos de préstamos o la contratación de servicios profesionales. El derecho civil asegura que estos acuerdos se respeten, estableciendo las consecuencias si alguna de las partes incumple lo acordado. Propiedad y derechos reales. Otro aspecto esencial del derecho civil es la propiedad y los derechos sobre bienes materiales. En este caso, regula quién puede ser dueño de una propiedad, qué derechos tiene sobre ella y qué límites existen. Este ámbito es fundamental porque establece las normas sobre la compra y venta de bienes inmuebles, como una casa o un terreno, y también sobre bienes muebles, como un auto o una bicicleta. El derecho civil asegura que las personas tengan seguridad en la posesión de sus bienes y que puedan defender su propiedad en caso de conflictos. Además, regula los derechos y deberes de quienes comparten un mismo espacio, como sucede con la copropiedad en condominios, donde el derecho de cada propietario está limitado por el derecho de los demás. Otro aspecto es la responsabilidad objetiva civil. La responsabilidad objetiva civil se enfoca en los daños que una persona puede causar a otra, ya sea de manera intencional o accidental. Si alguien daña los bienes o la integridad de otra persona, el derecho civil establece la obligación de reparar ese daño. Esta área es esencial porque promueve la justicia y la reparación ante daños injustos, asegurando que las personas puedan reclamar por los perjuicios sufridos y promoviendo una convivencia respetuosa en la sociedad. El derecho civil es esencial para garantizar que nuestras relaciones personales estén basadas en el respeto y la justicia. Este derecho regula todos esos aspectos cotidianos y nos permite vivir con la certeza de que existe un marco legal que protege nuestras decisiones y nos respalda en situaciones de conflicto. Además, promueve la equidad en las relaciones humanas, protegiendo tanto a los individuos como a sus propiedades, asegurando que las personas puedan tomar decisiones informadas, conociendo sus derechos y obligaciones. En conclusión, decimos que el derecho civil es como un pilar silencioso que sostiene nuestra vida diaria, facilitando nuestras interacciones y protegiendo nuestros intereses en cada una de nuestras relaciones personales.
Hola, soy Octavio Martínez Cázares y hoy les hablaré del derecho penal. Es una rama del derecho que protege la seguridad y el orden de la sociedad, estableciendo normas que determinan qué conductas son consideradas como delitos y cuáles son sus consecuencias. A diferencia de otras áreas del derecho, el derecho penal tiene un carácter punitivo, es decir, busca sancionar a quienes infringen la ley y causan un daño a otras personas o a la comunidad en general. Su objetivo no solo es castigar, sino también prevenir conductas que atentan contra el bienestar de las personas y garantizar justicia para las víctimas. El derecho penal es fundamental en nuestra vida cotidiana porque actúa como una protección de conductas antisociales, violentas como el robo, el fraude, la aportación de armas y otros actos que ponen en riesgo a las personas. Este derecho se encarga de establecer reglas que permiten que vivir en sociedad de una manera segura y ordenada, donde todos puedan desarrollarse y convivir pacíficamente. Para entender mejor el derecho penal podemos dividirlo en varios aspectos esenciales. Número 1, tipos de delito. El derecho penal clasifica los delitos en varias categorías de acuerdo a su gravedad, el tipo de daño que causan. Estos pueden ser delitos contra la vida, como el homicidio, delitos contra la propiedad, como el robo, abuso de confianza, delitos que afectan a la sociedad general, como aquellos que atentan contra la salud. Cada tipo de delito tiene sanciones específicas que van desde multas, penas alternativas, hasta la privación de la libertad en los casos más graves. Este sistema asegura que las sanciones sean proporcionadas al daño causado y que existan consecuencias claras para quienes afectan el bienestar de la sociedad. Principio de legalidad. Un principio básico del derecho penal es el principio de legalidad, que significa que solo se puede castigar a una persona por una conducta que esté específicamente definida como delito en la ley. Esto asegura que todas las personas conozcan de antemano qué comportamientos están prohibidos y cuáles son las consecuencias de infringir la ley. Este principio también protege a las personas de posibles abusos de poder, asegurando que nadie puede ser sancionado arbitrariamente por una conducta que no esté previamente establecida como delito en la ley. Derechos de los acusados y de las víctimas. El derecho penal no solo se centra en sancionar a las posibles personas responsables de los delitos, sino también en garantizar que el proceso sea justo para todas las partes involucradas. Tanto las víctimas como los acusados tienen el derecho que deben de ser respetados y que lo establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales durante el proceso penal. Las víctimas tienen derecho de recibir protección y eso lo encontramos en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Apoyo psicológico, la posibilidad de obtener la reparación de los daños sufridos. Por otro lado, los acusados también tienen derechos. El propio artículo 20 de la Constitución lo establece en el apartado B. El derecho a tener un proceso y un juicio justo, a ser considerados como inocentes hasta que se le muestre su culpabilidad y contar con una defensa técnica y adecuada. Esta igualdad de derechos en el proceso penal es fundamental para que la justicia sea imparcial y proteger los derechos humanos en todas las etapas del procedimiento. La función preventiva disuasiva del derecho penal, además de sancionar el derecho penal, cumple con una función preventiva y disuasiva. La existencia de normas penales y de castigos específicos actúan como un elemento disuasorio, es decir, desanima a las personas de cometer delitos sabiendo que existen consecuencias en su actuar claras, precisas y severas. Por ejemplo, las penas establecidas en nuestra legislación sustantiva para cada uno de los delitos tienen como objetivo de reducir esos comportamientos en la sociedad, promoviendo una convivencia más segura y ordenada al mismo tiempo. La sanción de quienes infringen la ley
refuerza el mensaje y el respeto a los derechos y a la seguridad de los demás. Es esencial para todos para una sana convivencia. El proceso penal y las sanciones. El proceso penal es el conjunto de etapas legales por las cuales se juzga y se sanciona a quienes han cometido un delito. Este proceso incluye desde la investigación del delito, la presentación de pruebas, el juicio y la sentencia. Es un procedimiento exhaustivo que garantiza que las decisiones se tomen en base a las pruebas y testimonios sólidos. Las sanciones pueden variar según el delito de que se trate y las circunstancias de cada una de las personas que intervienen. Estas pueden incluir penas privativas de libertad, es decir, multa, penas alternativas. Estas sanciones buscan no solo castigar, sino también ofrecer al infractor la oportunidad de que exista una reintegración a la sociedad. La importancia del derecho penal en la vida cotidiana. El derecho penal es esencial para que las personas vivan en una sociedad donde se respete la seguridad y la justicia. Nos da la tranquilidad de saber que si se comete un delito que nos afecta, el sistema de justicia está ahí presente para actuar, investigar y sancionar al responsable. Esto es importante porque sin el derecho penal no habría un marco legal que regulara, protegiera ante situaciones de violencia o de daño. Además, el derecho penal ayuda a mantener el orden social, a promover la paz. Al sancionar conductas delictivas, envía un mensaje claro a las personas de que estas acciones no serán toleradas y de la que la justicia debe prevalecer. Gracias al derecho penal, tenemos un sistema que garantiza la protección de nuestros derechos y que trabaja para asegurar el bien común y todos podamos vivir en una comunidad donde se respeten los valores de convivencia y justicia. En conclusión, el derecho penal no solo es un mecanismo para castigar, sino una herramienta indispensable, fundamental para protegernos y que se pueda vivir en sociedad, darnos seguridad y construir una sociedad donde cada persona pueda sentirse segura y respetada. Esto es el derecho penal. Hola, soy Manuel Edel Guerrero Ramírez. Les explicaré lo que es el derecho laboral o derecho del trabajo. Ella es una rama del derecho que regula las relaciones entre trabajadores y patrones, que busca asegurar condiciones de trabajo justas y dignas para todas las personas. Es una de las áreas del derecho que tiene un impacto directo en la vida diaria de millones de personas, ya que establece los derechos y obligaciones de quienes participan en la fuerza laboral. El derecho laboral es fundamental porque todos en algún momento interactuamos con el ámbito laboral, o sea, trabajamos. Incluso como emprendedores, este derecho tiene como objetivo equilibrar la relación laboral, protegiendo especialmente al trabajador, que en la mayoría de los casos se encuentra en una posición más vulnerable frente al empleador. Para comprender mejor el derecho laboral o del trabajo, podemos desglosarlo en varios puntos clave. Número 1, el derecho laboral da un derecho al salario justo y una remuneración digna. Uno de los aspectos más importantes del derecho laboral es garantizar a los trabajadores que reciban un salario justo por su trabajo. En la mayoría de los casos, la ley establece un salario mínimo, que es la cantidad mínima que una persona debe recibir para cubrir sus necesidades básicas y la de su familia. Además, el derecho laboral regula la manera en que se calculan los salarios, incluyendo pagos por horas extras, bonos y compensaciones adicionales, asegurando
a cada empleador una remuneración adecuada por sus servicios. 2. Condiciones dignas de trabajo y jornada laboral. El derecho laboral también establece que los trabajadores deben contar con condiciones de trabajo seguras y saludables. Esto incluye un ambiente libre de riesgos físicos y psicológicos, donde se respeta su integridad y se promueve el bienestar en el trabajo. Además, regula la jornada laboral, especificando el número máximo de horas que una persona puede trabajar en un día o en una semana. También incluye el derecho a descansar, lo cual es esencial para el equilibrio entre la vida laboral y personal. Estos derechos aseguran que los trabajadores no sean sometidos a condiciones abusivas y que pueden llevar a una vida plena y saludable. 3. El derecho a la protección en caso de despido. Un aspecto fundamental del derecho laboral es proteger a los trabajadores contra despidos injustificados. Las leyes laborales establecen que los empleadores deben seguir procedimientos específicos y tener motivos válidos para despedir a un trabajador. En caso de un despido sin justificación o arbitrario, el trabajador tiene derecho a recibir una indemnización o incluso a ser reinstalado en su puesto. Esto protege al trabajador frente a las decisiones arbitrarias y les da seguridad que sus empleos están protegidos bajo la ley. 4. Seguridad social y beneficios. El derecho laboral también garantiza que los trabajadores tengan acceso a beneficios de seguridad social, como la atención médica, las pensiones, seguro de desempleo y vivienda. Estos beneficios son una protección adicional que asegura que los trabajadores tengan apoyo en caso de enfermedad, accidente o retiro. Y por último, la seguridad social es un componente esencial porque permite que los trabajadores se sientan protegidos y respaldados en situaciones adversas, promoviendo su tranquilidad y su bienestar a largo plazo. 5. Igualdad y no discriminación. El derecho laboral protege el principio de igualdad y no discriminación, estableciendo que todos los trabajadores deben ser tratados de manera justa y sin distinciones por motivo de género, raza, religión, discapacidad u otras características personales. Este principio es esencial para crear un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso. Todas las personas tengan las mismas oportunidades de crecimiento y de desarrollo sin temor a discriminación. 6. Derecho a la asociación y sindicatos. Un componente fundamental del derecho laboral es el derecho de los trabajadores a organizarse y formar sindicatos para proteger sus derechos. Los sindicatos son asociaciones de trabajadores que representan sus intereses y actúan como una voz colectiva ante el empleador, promoviendo mejores condiciones de trabajo y salarios justos. El derecho a la asociación permite que los trabajadores puedan expresar sus demandas de manera colectiva y negociar acuerdos laborales más favorables. Esto es importante porque promueve el diálogo y asegura que los trabajadores puedan defender sus derechos de manera organizada. La importancia del derecho laboral o del trabajo en la vida cotidiana es esencial para garantizar que los trabajadores disfruten sus condiciones justas y seguras, lo cual tiene un impacto directo en su calidad de vida y en su bienestar general. Gracias al derecho laboral sabemos que tenemos derechos que protegen nuestra dignidad en el trabajo, que nos aseguran un salario justo y que nos dan la tranquilidad de contar con beneficios y protecciones ante riesgos laborales. Además, el derecho laboral contribuye a una sociedad más justa e igualitaria, donde las personas puedan trabajar en condiciones que respeten su integridad y les permitan desarrollarse plenamente. Sin el derecho laboral, los trabajadores quedarían expuestos a condiciones de explotación, jornadas interminables y salarios insuficientes para vivir dignamente. En conclusión, el derecho laboral o del trabajo no solo regula la relación entre trabajadores y patrones, sino que también protege la dignidad humana y promueve el bienestar y la justicia en el ámbito laboral. Nos da la seguridad de que como trabajadores tenemos derechos y podemos exigir condiciones laborales justas, asegurando así una sociedad más equitativa y respetuosa para todos.
Ya hemos analizado el derecho familiar, el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral. También analizaremos los derechos humanos, los cuales son principios fundamentales que protegen la dignidad, protegen la libertad y bienestar de cada persona, simplemente por el hecho de ser humanos. Estos derechos son universales, lo que significa que aplican a todas las personas sin importar su origen, su nacionalidad, religión, raza, género o cualquier otra característica. Además, son inalienables, lo cual quiere decir que no pueden ser retirados o limitados arbitrariamente. Todas y todos tenemos estos derechos desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Los derechos humanos están presentes en nuestras vidas todos los días y su propósito es asegurar que podamos vivir de manera justa, digna y en libertad. Estos derechos abarcan desde la protección de nuestras libertades más básicas, como la libertad de expresión, hasta el acceso a necesidades fundamentales, como la educación, la salud y la vivienda. Podemos entender mejor los derechos humanos dividiéndolos en varias categorías clave. Derechos civiles y políticos. Estos derechos protegen nuestras libertades personales y nuestra participación en la vida política de nuestro país. Incluye la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho al voto, el derecho a un juicio justo y la protección contra la tortura. Los derechos civiles y políticos son fundamentales para que podamos expresarnos libremente, elegir a nuestros representantes y vivir sin miedo a ser perseguidos o discriminados por nuestras creencias u opiniones. Estos derechos permiten que cada persona participe en la construcción de una sociedad democrática y equitativa. Derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos aseguran que todas las personas tengan acceso a las condiciones necesarias para vivir con dignidad. Incluyen el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social. Estos derechos son esenciales para el desarrollo personal y colectivo. Nos permiten acceder a servicios de salud, recibir educación de calidad, tener un empleo digno y vivir en condiciones adecuadas. Sin estos derechos sería muy difícil que las personas pudieran alcanzar su potencial y contribuir plenamente a la sociedad. Derechos de solidaridad o colectivos. Existen derechos humanos que protegen no solo a los individuos, sino también a grupos y comunidades. Estos derechos incluyen el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Estos derechos reflejan la interconexión de las personas y la importancia de proteger nuestro entorno y nuestras comunidades para futuras generaciones. Nos recuerdan que todos somos responsables de cuidar nuestro planeta y trabajar juntos para construir un mundo justo y sostenible. Principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Los derechos humanos se rigen por 3 principios clave: universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Estos principios aseguran que todos los derechos humanos sean igualmente importantes y que no se puedan dividir ni jerarquizar. La universalidad significa que los derechos humanos aplican a todas las personas sin excepción. La indivisibilidad implica que todos los derechos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, son igualmente importantes y no pueden priorizarse unos sobre otros. La interdependencia subraya que los derechos están relacionados entre sí y que el cumplimiento de unos depende del cumplimiento de otros. Protección de los derechos humanos y responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Esto significa que las autoridades tienen el deber de crear leyes y políticas que respeten los derechos de cada individuo, así como de investigar y sancionar las violaciones a estos derechos. También existen organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encargan de supervisar el respeto de los derechos humanos en los países y de intervenir cuando los estados no cumplen con su obligación de protegerlos. Esto es crucial porque permite que las personas tengan un recurso legal para denunciar abusos y exigir justicia, promoviendo una sociedad más justa y respetuosa.
Los derechos humanos son una base esencial para una vida digna y plena. Nos protegen en situaciones cotidianas y nos garantizan un nivel mínimo de libertad, respeto y justicia. Por ejemplo, el derecho a la vivienda asegura que cada persona pueda tener un lugar seguro donde vivir. El derecho al trabajo nos da la oportunidad de ganarnos la vida dignamente. Y el derecho a la libertad de expresión nos permite compartir nuestras ideas y participar en la vida pública. Sin derechos humanos, nuestras vidas estarían expuestas a abusos y desigualdades. Estos derechos nos permiten desarrollarnos, contribuir a nuestra comunidad y vivir con dignidad y respeto, sin miedo a ser discriminados o reprimidos. Además, nos recuerdan que todos tenemos la responsabilidad de proteger y respetar los derechos de los demás, promoviendo una convivencia pacífica y justa. En conclusión, los derechos humanos no solo son principios abstractos, sino derechos que nos acompañan y protegen en cada momento de nuestra vida. Son la base de una sociedad en la que todos podemos vivir libres, seguros y con las oportunidades necesarias para alcanzar nuestro pleno potencial. Al conocer estos derechos, ganamos seguridad en nuestras decisiones y nos empoderamos para enfrentar cualquier situación de manera informada. El derecho está al alcance de todas y de todos, y el aprender sobre estos temas, cada uno de nosotros puede ser un defensor de la justicia en su entorno. Gracias por acompañarnos en tu podcast Acceso y Derecho, el acceso a la justicia explicado en nuestro idioma. Esperamos que este episodio haya sido útil y les inspire para acercarse más al derecho en su vida diaria. No olvides seguirnos en las plataformas digitales y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. Esto fue Acceso y Derecho. Abre tus ojos, escucha la voz. Derechos humanos juntos en esta cruz. Ciencias jurídicas, buscamos la verdad. Acceso y derecho, la justicia en la comunidad. Expertos. Suscríbete y síguenos en nuestras plataformas digitales. Acceso y derecho, la voz del futuro. Ciencia y justicia bajo un mismo muro. Derechos al aire, siempre en conexión. Este es el podcast, únete a la misión. Cada semana media hora de pasión, entrevistas profundas, pon atención. Los estudiantes